Ok. O sea, teníamos eso, que los tiristores nos permiten una conducción controlada de la corriente. Recuerden que tenemos para el caso de DC y para el caso de AC. En DC, ¿qué tenemos? Al SCR. Y en AC tenemos al TRIAC. Y al TRIAC. ¿Ok? Símbolos. El SCR es este. Aquí está cátodo, aquí está ánodo. Claro, por aquí viaja la corriente de ánodo, ¿ok? Y aquí tenemos el que me da el control, el gate. Y es DC porque nomás permite el paso de corriente en un sentido. En cambio, el TRIAC, aquí tenemos ánodo 2, aquí tenemos ánodo 1 y aquí tenemos el elemento de control, el gate. Gate. Ese es el símbolo, ¿no? Tenemos las curvas. Para el SCR, la curva es corriente de ánodo, esta de aquí, versus voltaje ánodo-cátodo. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras no lleguemos al voltaje de ruptura, la BR es por el inglés break, ruptura. Una vez que llegamos ahí, automáticamente pasa a conducir. Esa es la curva, la respuesta, la característica del SCR. Y en la parte inversa, es igual que un diodo. Cuando llegamos al PIB, se puede quemar, ¿sí? Esa es la curva del SCR, ¿sí? Para el TRIAC, en cambio, para el TRIAC, tenemos algo parecido, pero aquí sería voltaje entre los dos ánodos. Esta es corriente de ánodo. En el TRIAC podemos tener corriente así, corriente de ánodo, o también así, porque es en ambos sentidos. Entonces el TRIAC asimismo va a llegar hasta un voltaje de ruptura. Cuando llegamos aquí pasa rápidamente a conducir. Pero en el extremo inverso es lo mismo. Llegamos a menos BBR y aquí también y se dispara, ¿sí? Entonces esa es la gran ventaja del TRIAC, que puede trabajar en ambos sentidos. El SCR únicamente en un sentido. Su símbolo es claro, ¿no? Es un diodo corriente en un sentido, pero con un control. En el TRIAC tenemos dibujadas las dos flechas, ¿sí ven? Pueden manejarse en ambos sentidos. Y yo quiero que ustedes les envié, creo que estudien, les envié un trabajo sobre el IGBT, ¿o no? ¿Me pueden responder, por favor? Les envié un trabajo sobre IGBT, jóvenes. Sí, profesor, envió a leer sobre el IGBT. A leer nomás. Boloña. Sí, profesor, no me acuerdo si envió un trabajo, pero Bueno, sé que en fue todo a caso, investigar sobre el IGBT. correcto, el IGBT es un elemento, digamos, nuevo de hace unos 15 años, que está ocupando bastante espacio que lo suelen ocupar el SCR o el TRIAC. Es un deber, tienen ustedes que entregarlo el día miércoles, fíjense, tienen apenas 2 días. Hoy día les abro en el sitio web, es un deber a mano, a mano. Ustedes lo hacen a mano, lo escanean o le toman foto y lo suben al sitio web. ¿Qué les voy a pedir en ese deber? Primeramente,
El IGBT, ¿qué significan las siglas IGBT? Segundo, ¿para qué sirve? Tercero, ¿cuál es su símbolo? Cuarto, la curva característica. Quinto, las aplicaciones, ¿sí? Correcto. Y lógicamente me ponen también ahí las características, ¿no? Que cuánto es el voltaje máximo, cómo es el voltaje de ruptura, o sea, los parámetros. No más de 3 carillas, por favor, bien compacto. Y por favor, no copien. Si yo veo trabajos muy parecidos, les pongo 0 a ambos, ¿sí? A ambos. Y les pido que lo hagan a mano para evitar el copy-paste. Porque escribiendo es como uno aprende, ¿sí? Si yo hago un copy-paste, no aprendo nada. Entonces, para el día miércoles, hasta el día miércoles, pueden ustedes subir el trabajo, ¿sí? Que es puntuable para la nota final sobre IGBT. Bueno, habíamos visto el día lunes anterior, ¿se acuerdan ustedes? Vimos el dímel, el oscurecedor, el dímel. ¿Qué dice el dímel? Aquí yo tengo mi alimentación, 115 voltios AC, 60 Hz. Este es el enchufe, ¿no es verdad? Y de aquí ponemos la carga, qué sé yo, la carga, un foco, por ejemplo, qué sé yo. Y aquí ponemos el tiristor. Vamos a poner aquí, para hacerlo más sencillo, vamos a poner ahí, un SCR. Y de aquí, miren ustedes, aquí ponemos un diodo, una resistencia base y un pot que está con esta patita en el aire. Entonces, ¿qué ocurre? Según como yo varío este pot, si yo tengo la onda, esto de aquí es el voltaje de la línea, esto de aquí es en el tiempo, mi onda alterna es así, ¿no? Esto es lo que me está entregando el tomacorriente, el enchufe, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, según como yo varío este pot, voy a estar cebando el nivel de voltaje para que arranque el SCR. Recuerden ustedes, el SCR, ¿se acuerdan cómo era su comportamiento, no? Cuando llegaba a un voltaje, hacía que condujera. Entonces, ¿qué pasa? Que ese voltaje lo puedo variar desde 0 grados únicamente hasta 90 grados. Este es el rango en el cual yo tengo para variar el ángulo de disparo. Ángulo de disparo. Acuérdense de esta palabra, ángulo de disparo. ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos ahí? Yo de repente varío este pot y digo, ¿sabes qué? Tú vas a conducir de aquí en adelante. ¿Ok? Como es en un sentido, aquí no funciona. Otra vez, como tenemos el ángulo de disparo, de aquí para acá funciona. ¿Sí? Me explico. O sea, entonces vamos a tener un control. Una vez que él conduce, recuerden, aquí va a caer más o menos un voltio más o menos, conduciendo el SCR. Entonces, una vez que ya conduce, la corriente se queda atrapada aquí, ¿sí? Esa es la corriente, se queda atrapada ahí. Entonces, inicialmente, este de aquí no conduce, no llegamos todavía al voltaje de ruptura. Este voltaje va creciendo. Entonces, esto de aquí, qué sé yo, vale por ejemplo 1K. Esta resistencia del foco, qué sé yo, póngale en que sea 10 ohmios, no sé, mucho. 10 ohmios es mucho, pero póngale en 5 ohmios. 5 ohmios. Con 1K, entonces, no se puede prender porque la corriente es pequeñísima.
Una vez que llegamos al voltaje en el gate que me dispara al SCR, entonces en ese momento se queda conduciendo y esta parte queda fuera. Porque de aquí a acá nomás va a aparecer, ¿sí ven? Un voltio, nada más, un voltio. Básicamente es eso, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Algo que no esté claro, algo que no esté, digamos, correcto, algo que les confunda. El ángulo de disparo yo aquí puedo variar únicamente de 0 a 90. ¿Por qué motivo? Si yo no lo varié hasta 90, que es el voltaje máximo, una vez que pasamos de 90 grados, este voltaje comienza a caer. ¿Sí ven? Comienza a caer y si no se disparó en el voltaje máximo, peor se va a disparar en un voltaje menor, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que el ángulo de disparo me pueda cubrir de 0 a 180 grados? O sea, yo quiero, por ejemplo, tener, no sé, varios ángulos de disparo. Este aquí es voltaje, y se ve ahí, ¿sí? No sé, por ejemplo, que me conduzca aquí, no sé, que me conduzca aquí de 90 para adelante, que me conduzca, qué sé yo, por acá, me explico, o sea, que me conduzca de 90 hasta allá, o sea, que me cubra todo de 0 a 180, ¿qué hago? Entonces yo ahí recurro a un elemento que se llama el UJT, transistor de una unión. El UJT, elemento importantísimo para control de disparo de los tiristores. ¿Se acuerdan? Ahí nos quedamos en la última clase viendo el semáforo que yo les dije que había hecho. Pero bueno, el UJT está basado en un diseño. Este es el símbolo del UJT. Esta es la base 1. Esta es la base 2. Este es el emisor. Y aquí ponemos el voltaje interbase. Y aquí ponemos una resistencia R1. No sé. El UJT significa transistor de una unión. Transistor de una unión. Este de aquí es. Este es el UJT. Su emisor, base 2, base 1. ¿Qué tiene de peculiar el UJT? Que su aplicación en un 90% es esta, que se llama oscilador de relajación. Oscilador de relajación. Este es el UJT, oscilador de relajación. Aquí tenemos una resistencia, un capacitor. ¿Cómo trabaja? Fíjense ustedes, esta es la curva típica de este oscilador de relajación. Esta es la curva típica. Esto es en el tiempo, esto es voltaje de emisor. Y aquí abajo vamos a dibujar voltaje de la base 1, este de aquí. Presten atención, esta parte que es muy interesante. En el tiempo t igual 0, yo le aplico el voltaje. Entonces la corriente viene para acá. Asumimos que en t igual 0, el capacitor está descargado. Entonces, ¿qué ocurre? El voltaje del emisor es lo mismo que el voltaje del capacitor, es lo mismo. Este voltaje de aquí, ¿ves usted? Es el mismo. ¿Qué ocurre? Como esta es una red RC, se comienza a cargar exponencialmente. ¿Sí?
hasta que llegamos a un voltaje llamado voltaje pico. En ese momento que llegamos a un voltaje pico, este transistor conduce. El transistor conduce. Y al conducir, ¿qué ocurre? Lo que estaba aquí guardado en el condensador se me descarga a través de la resistencia R1. Entonces, ¿qué ocurre? Que de aquí a acá baja a un voltaje mínimo, llamado voltaje de valle. ¿Sí ven? Una vez que llegamos al voltaje de valle, el transistor se apaga. Y otra vez repetimos la carga, pero ahora desde el voltaje de valle, repetimos la carga así. Llegamos otra vez a voltaje pico y otra vez se me descarga, ¿sí? Al voltaje valle. Y se me queda oscilando. Este es el famoso oscilador de relajación, solito, con el UJT. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Sencillo. Jugando con R y con C, yo puedo hacer que este tiempo sea más amplio o más angosto. ¿Y cuál es la parte interesante? Cuando llega al voltaje pico, ¿qué pasa? Tenemos en esa descarga, ocurre aquí esto. En cada descarga ocurre esto. ¿Ok? Correcto. Y este pico yo lo puedo aprovechar para disparar un tiristor. SSR o tríago. O sea, de aquí yo tengo el... A ver, espérense un ratito, perdón. Aquí yo tengo el oscilador de relajación. Aquí está la base 1, la base 2, el emisor, este es RC, este es R1, y yo de aquí, de este pulso de aquí, puedo mandar al disparo de un SSR o de un tríago. Me explico, o sea, y aquí está la carga, este es el voltaje, no importa. Aquí faltó el voltaje más BBB. ¿Sí? Entonces, según como valga esta E a la menos T sobre RC, yo tendré ahí el tiempo de disparo, ¿no? Ese es el control. Yo puedo disparar a mi tríac o al SCR, puedo dispararlo en cualquier momento. Este de aquí es RL, el voltaje en RL. Si este de aquí es la curva de la alimentación, entonces en RL yo puedo quizás dispararlo. Aquí está 0, aquí está 90, aquí está 180. ¿Sí? Yo puedo disparar en cualquier rango entre 0 y 180. Digamos por aquí, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Y aquí es la parte en la cual conduce. Ahí. Y este punto en el cual se me dispara le llamo ángulo de disparo. Entonces yo puedo tranquilamente controlar el disparo del SCR para la carga, modificando ¿qué cosa? Modificando esta R, por ejemplo. ¿Sí ven? Esta R. Entonces varío la exponencial. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. ¿Quién no comprendió? Por favor, con toda confianza quisiera que hagan las preguntas correspondientes. Hola. ¿Alguna duda? Y eso básicamente cubre lo que se llama
el disparo de un tiristor. El circuito equivalente del UJT básicamente es así. Aquí está el emisor, tenemos un diodo y aquí tenemos la resistencia de base 1. Aquí está la base 1. Tenemos una resistencia base 2. ¿Sí? Este es el símbolo del UJT, perdón, el circuito equivalente. El UJT básicamente se construye así. Esta es una barra, aquí está base 2, este de aquí es base 1, y aquí esta es una barra de canal N, ¿se acuerdan? N, pero con alta resistencia. ¿Qué significa eso? Que tiene un dopado bien pobre, o sea, no está bien dopado. Como no está bien dopado, tiene pocos electrones, la capa N. Entonces aquí, arribita se le pone una barra de aluminio. Esta es una barra de aluminio y este de aquí es el emisor. Por ese motivo es que se pone el dibujo que va para abajo, porque la barra no está en la mitad, la de aluminio, sino que está es arriba de la mitad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando llegamos al voltaje pico, cuando el voltaje de emisor es igual al voltaje pico, entonces rompemos este voltaje que está ahí, esa barrera, y logramos que el condensador se me descargue y le inyecte portadores a la barra N, al canal, a la barra N. Entonces, ese es el asunto, cómo trabaja. Entonces, el voltaje pico va a ser igual al voltaje del diodo, que es este de aquí, más menos voltaje de diodo, más el divisor de voltaje que tendríamos aquí, ¿no? En ese caso, esto va a más BBB, y esto de aquí iría, perdón, de aquí abajo iría a R1, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, aquí aplicamos únicamente divisor de voltaje. Decimos que el voltaje pico va a ser igual a voltaje de diodo más el divisor de voltaje que tenemos ahí, que es RB1 más R1 sobre, esta de aquí es RB2, perdón, sí, sobre RB1 más RB2 más R1, ¿por quién? Por el voltaje de la base. Y esto básicamente me da el voltaje pico, el voltaje máximo. Que yo, bueno, lo acabé de borrar, pero en el oscilador de relajación, en el tiempo, esto me queda entre voltaje valle y voltaje pico. Esto más o menos es así. De aquí hasta acá y aquí se me descarga, ¿sí? Otra vez se me repite, ¿sí? Y se me descarga, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo encontramos el voltaje pico? Con esa expresión. Entonces, jugando con la resistencia R, podemos variar esto. O sea, podemos variar el tiempo de disparo, que es, entonces, esto aquí es una relación, tiene que ver con E a la menos T sobre RC. Es la constante de tiempo de carga. Si ven ustedes cómo se va todo, digamos, ayudando
Estos son conceptos de redes, tiempo de, ¿se acuerdan ustedes? El tiempo de carga. ¿Cómo llaman ustedes? Constante de tiempo. ¿Cómo me ayuda a variar el tiempo? Aquí tenemos el divisor de voltaje. ¿Correcto? Recuerden, mientras no lleguemos al voltaje de pico aquí, esto de aquí está, el diodo está abierto. O sea, la única rama que tenemos es esta de aquí. Justamente en el punto en el cual este voltaje llega a voltaje pico, se aplica esta fórmula. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y así es como disparamos a los tiristores. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso. Entonces hemos visto relays, hemos visto SCRs, TRIAC, hemos visto el UJT. Ustedes hasta el día miércoles me entregan el IGBT, lo que les acabo de explicar. Y básicamente eso es electrónica industrial, o llamado también electrónica de potencia, o llamado también la teoría de los tiristores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. Algo que no esté claro, por favor. ¿Sí? Hola. Recuerden que esta es la penúltima clase que tenemos. El lunes siguiente va a ser la última clase en la que vamos a ver ya, bueno, ya ustedes saben algo, pero vamos a ver más a fondo lo que son los, bueno, específicamente lo que es el Arduino o también tarjetas de desarrollo, ¿no? Eso que ya es electrónica ya de última generación. Preguntas, dudas. ¿Sí me están siguiendo? ¿Algo no quedó claro? Río Frío, ¿me está escuchando? Río Frío. Río Frío, ¿me está escuchando? Parece que no están conectados. Voy a tomar lista, ¿sí? Voy a tomar lista. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gracias, señor. Ok. Entonces, y de aquí, de este de aquí, que es la base, este de aquí, el voltaje de base 1, sale el disparo para el DSR, ¿correcto? ¿Sí? Ok. El problema dice así. R vale 50K, C vale 0,1 microfaradios, R1 vale 0,1K, o sea, 100 ohmios, y me dan los valores internos, o sea, dentro del UJT tenemos esto. ¿Sí se ve aquí? ¿Sí? Este es el emisor, este de aquí es el diodo, aquí tenemos, recuerden, aquí está base 2, sí, este es voltaje de base 2, ¿sí? No importa. Esto es voltaje de base 2, esto es voltaje de base 1, aquí está R de base 2, R de base 1, ¿estamos de acuerdo? Me dicen a mí que esta suma de R de base 1 con R de base 2, me dicen como dato que es igual a 5K. 5K. Hay un parámetro, sí, yo lo pasé por alto, no lo quise expresar, pero vamos a expresarlo. Se llama ETA. ETA. ETA.
Eta es igual a la relación, esta de aquí, de R de base 1 con respecto a R de base 1 más R de base 2. ¿Cuándo? Cuando la corriente de emisor es 0, o sea, antes de que tengamos la descarga. ¿Se acuerdan ustedes? Llegamos al voltaje máximo, aquí tenemos la descarga. Esta es la corriente de emisor, que se me descarga a través de aquí. Se me descarga ahí, ¿sí? Esta es la I de emisor. Ok. Entonces me dicen que esta vale 0,6. Esta vale 0,6, ¿sí? Me dicen esta vale 0,6. Es un valor ahí. ¿Qué más me dan? Me dan que el voltaje de valle es 1 voltio. Voltaje de valle es 1 voltio. Me dicen que el voltaje del diodo, está aquí, voltaje del diodo, voltaje de diodo, caramba, que el voltaje de diodo vale 0,7, es como un diodo de esos, ¿ok? Me dicen, encuéntrese, digamos, encuentre la frecuencia a la que oscila el SCR. Encuentre la frecuencia a la que oscila el SCR. Entonces tenemos ahí, lo primero que hacemos es encontrar cuánto vale RB1 y RB2. ¿Qué hacemos ahí? Sencillo. Recuerden que esto de aquí, este es RBB, ¿no? Entonces, ETA, que es 0, hasta abajo, que es 0,6, es igual a RB1 sobre 5K. Entonces yo aquí encuentro RB1. ¿Cuánto vale RB1? Sería 3K. Entonces, por la suma RB2, ¿cuánto vale? Vale 2K, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Miren qué sencillo que es, ¿no? Es sencillo. Ok, ¿qué más encontramos ahora? Ahora encontremos el voltaje pico. Recuerden la fórmula de voltaje pico, que es igual a 0,7 voltaje de diodo. ¿Se acuerdan? Más que era voltaje pico, ¿se acuerdan? Más, ¿se acuerdan? Tenemos aquí un divisor de voltaje aquí. Aquí yo debo de, esto de aquí, enviarlo a más BBB, porque está aquí arriba, y aquí tengo que ponerle el R1, ¿se acuerdan? Entonces, ¿a qué es igual voltaje pico? Es el divisor de voltaje. Divisor de voltaje justamente en este punto de aquí. Entonces sería RB1, que es 3K, más R1, que es 0,1K, sobre toda esa rama que está arriba, que sería RBB, que sería 5K más 0,1K. ¿Sí? Divisor de voltaje. Faltó poner el voltaje de la fuente, disculpen. Esto faltó poner aquí, que es 12 voltios. 12 voltios. Eso es dato del problema, 12 voltios por 12. Ustedes hacen los cálculos, 3.1 para 5.1 por 12 y más 0.7, sale que el voltaje pico es 8 voltios. Entonces ya tenemos aquí la parte bonita. La parte bonita es que yo ya sé, y aquí está voltaje de emisor, ya sé que estamos entre 1
y 8 voltios, ¿correcto? Ahí se me descarga entre 1 y 8 voltios, ¿correcto? 1, porque esto de aquí es dato, voltaje de valle. Y este de aquí es voltaje pico que lo tuvimos, nada más. ¿Correcto? ¿Qué hacemos ahora? Ahora encontramos el tiempo que me demora en cargarse, este de aquí. Esto de aquí se llama el tiempo de carga. Tiempo de carga. Esta fórmula no vamos a deducirla porque no es objetivo en la materia. Me dice que esto de aquí es igual a R por C por logaritmo de voltaje de la fuente menos voltaje pico sobre voltaje de la fuente menos voltaje valle. Perdón, al revés. Arriba es valle y abajo es pico. Esta es la fórmula del tiempo de carga. No vamos a deducirla porque no es objetivo de la materia, ¿sí? En todo caso, ustedes reemplazan ahí, tiempo de carga es igual a 50K por 0,1 micros. Y aquí viene la parte del logaritmo, ¿no es verdad? Logaritmo sería de 12 voltios menos 1 sería 11. Y 12 menos 8 es 4. Ustedes hacen los cálculos y les queda que el tiempo de carga es 5 milisegundos. 5 milisegundos. Ya. Aquí viene la parte interesante. Cuando es la descarga, cuando recuerden ustedes, la barra de aluminio le manda electrones a la barra esta que está pobremente dopada, entonces su resistencia baja. Y esta RB1 es bastante baja. Entonces, debemos tomar aquí en cuenta esta parte de aquí, que se llama, este de aquí es el tiempo de descarga. Generalmente, casi siempre, el tiempo de carga es mucho mayor que el tiempo de descarga. O sea, esto de aquí es algo rápido. Entonces, ¿qué tenemos? El período que es igual a tiempo de carga más tiempo de descarga, se lo puede aproximar únicamente a tiempo de carga. Entonces decimos que el período más o menos es 5 milisegundos. ¿Sí? Entonces de aquí sacamos la frecuencia. La frecuencia, bueno, ¿dónde la pongo? Acá arriba. La frecuencia, recuerden que es igual al inverso del período. ¿Cuánto es el inverso de 5 milisegundos? ¿Cuánto es? ¿Me pueden hacer los cálculos, por favor? ¿Cuánto es? Hola. Hola. 200 hercios. De ahí completo, ¿no? ¿Verdad? Ujú. 200 hercios. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Interesante o no? Sí, o sea, aquí le ponemos es aproximadamente, ¿sí? Porque, o sea, esto de aquí, perdón, esto de aquí es igual. Aquí ponemos que es aproximadamente 200 hercios, porque estamos despreciando el tiempo de descarga, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? De esa manera, yo puedo modificar mi ángulo de disparo de cualquier circuito. Yo puedo modificarlo para manejar un tiristor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Algo no quedó claro, por favor, sí. Hagan las preguntas correspondientes.
Hagan las preguntas correspondientes, por favor. ¿Sí? Disculpe, Profesor, ingeniero. entonces, Díganme. ese ángulo de disparo va a depender de esa frecuencia. El ángulo de disparo, claro, porque justamente cuando llegamos al voltaje pico, recuerde, perdón, esta parte la voy a borrar, ¿sí? Recuerde, aquí tenemos, este es voltaje de emisor, esto es el tiempo, este es voltaje aquí, voltaje de la base 1. Recuerde lo que les puse ahí, si esto de aquí va a estar cambiando entre voltaje valle y voltaje pico, llegamos al máximo y aquí se me descarga y otra vez se me repite, se me descarga. ¿Qué ocurre? Justamente aquí tenemos el pulso que va a ir al gate, que va a ir al gate. O sea, aquí este pulso que va al gate es el que me dispara al SR. Claro, y eso tiene que ver con el periodo. Es R por C, básicamente. ¿Sí está claro o no? ¿Alguna duda, Sí. alguna pregunta? Sí, ingeniero, para sacar el voltaje de B1, hacemos otro divisor de voltaje. Para sacar el voltaje de B1, claro. Exactamente, divisor de voltaje. Claro. Ya conocemos eso ahí y ahí encontramos cuánto vale este voltaje. Correcto, divisor de voltaje. Ese es el voltaje que le llegaría. Por ese motivo, entre la unión entre el voltaje de base 1 y el gate, aquí ponemos una pequeña resistencia para limitar, ¿no? Para que no sea un voltaje demasiado alto que me pueda quemar al tiristor, ¿sí? Para protegerlo, para que no se me queme. Pregunten, pregunten, por favor. Pregunten, por favor, sí, pregunten. Ya, voy a hacerles un problemita muy interesante. Por aquí, ¿eso qué es? Cuando usted los busca, no los encuentra. Los tenía aquí separados. Los tenía aquí separados. Aquí lo tenía, perdón. Aquí lo tenía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me perdió. Por aquí estaba, por aquí estaba, por aquí estaba. Ya, correcto. Correcto, aquí tenemos ya. Miren este problemita que es sencillo, es fácil, pero quiero que ustedes lo manejen bien, ¿sí? Miren ustedes. Me piden graficar, o sea, calcular el valor del capacitor para que el SCR conduzca a 75 grados. Miren, este es el problema. Aquí tenemos un diodo Zener, Aquí tenemos una resistencia que le llaman RB. Aquí tenemos una resistencia llamada RA. Aquí tenemos un diodo. ¿Sí?
Aquí tenemos un capacitor. Aquí tenemos el UJT. Aquí tenemos la R1. Esto va acá directamente a la fuente. Aquí tenemos una resistencia RX. Aquí tenemos un diodo. Y aquí ponemos al tiristor. Sí, aquí ponemos al tiristor. Y aquí ponemos lo que alimenta al gate. Y aquí ponemos la carga, qué sé yo, un foco, lo que sea, no sé. Y esto de aquí va al tomacorriente, ¿sí? Esto va al tomacorriente. ¿Sí? ¿Ok? Básicamente es eso. Valores. Ya este de aquí es 240 voltios. 240 voltios. Bueno, me dan también con un ángulo, con todo, no importa. Esto de aquí vale el voltaje de la línea, digamos, voltaje de la línea es igual, o voltaje de entrada, como usted quiere llamarlo, voltaje de entrada, es igual a 240 por seno de 377 grados, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Digamos, perdón, T, ahí es la cosa, ahí es. ¿Ya? Tenemos que el voltaje de aquí, del UJT, el voltaje del diodo, dicen que vale 0,5 voltios. El ETA vale 0,6. La resistencia de las dos bases es 8K. Ya el voltaje de valle es 1,5 voltios. ¿Sí? Esta RA vale 6K. La RB también vale 6K. Esta R de aquí vale, la RX vale 1K. La carga, a ver, esta R vale, esta vale 0,04K, la R1. Y la carga RL vale 10 ohmios. RL igual a 10 ohmios. 10. ¿Ya? Me piden encontrar cuánto vale C para que el ángulo de disparo, la pregunta C vale cuánto, para que el ángulo de disparo sea a 75 grados. ¿Sí? Ese es el problema. Sí, aparentemente se lo ve complicado, pero es sencillo. Es sencillo. Este diodo únicamente, vean, estos dos diodos, ¿para qué sirven únicamente? Ah, perdón, faltó aquí un dato. El voltaje Zener, faltó aquí. El voltaje Zener es de 15 voltios, perdón. Más o menos 15 voltios. Ya. Quiero que ustedes se den cuenta de algo, por favor. Aquí es un juego nada más de valores, nada más. Esto es un juego de valores. Y como ustedes verán, esto es una mecánica. Ya, comenzamos. Ya, ¿cuánto vale RB1?
recuerden, aquí internamente tenemos el emisor, aquí está el diodo, aquí se ve arriba, está muy arriba, pero más abajito sería. Aquí está el emisor, voltaje de emisor. Aquí tenemos el voltaje de diodo, más menos. Este de aquí aquí tenemos la RB1. Este de aquí es voltaje B1. Aquí está R1. Aquí está RB2. Y aquí está más BBB. ¿Sí ven, no? Claro. ¿Cuánto sería el voltaje de BBB? ¿Cuánto sería? Este voltaje, miren ustedes, va hasta 240 voltios. Cuando va creciendo ese voltaje, claro, lógicamente, la semionda positiva me va cargando al capacitor, y también cuando llegamos a 15 voltios se me queda congelado en 15 voltios. Entonces, aquí decimos que el voltaje de valle, perdón, el voltaje de la fuente es 15 voltios. Cuando este voltaje llega a ser, está creciendo, va desde 0 hasta 240 voltios. Sí, más o menos. Cuando llegamos a 15 voltios, aquí se me queda constante el voltaje allá. O sea, este voltaje de aquí, vamos a llamarlo, si este voltaje de aquí, vamos a llamarlo más BBB. ¿Sí? Ese es el voltaje más BBB. ¿Sí? ¿Ok? No se ve bien. Ponemos con rojo mejor. Más BBB. ¿Ok? Entonces, llegado a los 15 voltios, se me queda constante y todo me trabaja a 15 voltios. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Entonces podemos encontrar, ya saben ustedes, encontramos RB1 por la fórmula de ETA, ¿no verdad? Aquí es igual ETA, es 0,6 y es igual a RB1 para la resistencia interbase. ¿Cuándo? Cuando el emisor todavía es 0. Entonces ustedes despejan ahí 8 por punto 6, me queda 4.8 RB1. Y la RB2, ¿cuánto me queda? Es la diferencia. 3,2K. Para que me dé 8, ¿correcto? Ahora sí, encontremos el voltaje aquí. Llamemos este voltaje, qué sé yo, no sé, llamémoslo BX. No sé, BX. BX, ¿a qué es igual BX? Divisor de voltaje. Es igual a BBB por, bueno, por ETA, por beta, perdón, RBB. Sí que es lo mismo. Beta que es R1. Y ya lo vimos recién, por RB1 más R1 sobre RBB más R1, ¿no? Eso sería BX. Ustedes aquí reemplacen 4.8 más 0.04 y abajo me queda 8 más 0.04 multiplicado por 12. Esto me da igual a ¿cuánto? Da igual a 9 voltios. 9 voltios. Voltaje pico, recuerden ustedes que es igual a 0,5 voltios más este BX. Entonces el voltaje pico es 9,5 voltios. Entonces, ¿qué tenemos? Que mi voltaje de emisor, yo ya lo tengo ya más o menos bosquejado, mi voltaje de emisor, este es el voltaje de emisor, está entre 9,5 y 1 voltio, 1.5, perdón. Voltaje de valle y voltaje de pico. Crece, decrece, ¿sí ven?
Entonces ahora para encontrar el ángulo de disparo tenemos que ver cuánto vale el condensador, porque ese es el que me da el tau. Ok, aquí viene la parte interesante. Quiero que ustedes presten atención. Aquí viene la parte interesante. Ya, entonces me queda que el voltaje pico es igual a 9,5. ¿Ya? Yo ahí tengo esto de aquí únicamente, esto únicamente es para, no sé, para confundir. El diodo aquí está de más, es un diodo ideal, está de más. Realmente RA con RB están en paralelo, o sea, esto únicamente es para confundir, nada más. Entonces, 6K con 6K en paralelo, ¿me da cuánto? Me da 3K. 3K, no hay nada, digamos, de ciencia ahí, 3K. ¿Ok? Ok. Ahora sí, aquí viene la parte interesante. Estamos trabajando con ¿cuánto? Con 60 Hz. ¿Sí? Estamos trabajando con 60 Hz. ¿Sí? Entonces, 60 Hz. Entonces decimos 60 Hz equivale a ¿cuánto? O sea, esta es la frecuencia. ¿Cuánto es el período? El período es 16,67 milisegundos. Eso ya está. Entonces la pregunta del millón es el tiempo de carga, ¿cuánto va a ser, ¿no verdad? ¿Cuánto va a ser? Esa es la parte interesante. Perdón, el tiempo de carga será 75 grados. Esa es la parte interesante. 160, perdón, si aquí hay que hacer, digamos, corrijan esta parte, por favor, no. 60, aquí me equivoqué, ¿sí? 60 Hz en el tiempo, o sea, el inverso, el periodo, es 16,67 milisegundos. ¿Ya? Correcto. Ahora sí, 16,67 milisegundos corresponde al periodo completo, que es 360 grados. El tiempo de carga que yo quiero saber cuánto es, porque es el ángulo de disparo, quiero que me ocurra a 75 grados. Entonces, ¿qué pasa? Yo saco aquí una regla de 3. Recuerden, el tiempo versus grados. Esto de aquí nos pide encontrar C para esto, el ángulo de disparo. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Yo digo, ¿qué digo yo ahí? Que mi tiempo de carga va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto va a ser? A 3,47 milisegundos. Claro. Multiplico este por este para 360 y me da esto de aquí. Y esto de aquí, como ya vimos la fórmula, esto de aquí es igual a R por C. Lo pongo mejor con negro, ¿sí? Para que se vea. Tiempo de carga es igual a 3,47 milisegundos. Eso es igual a R por C, que es igual a R por C por logaritmo natural de voltaje de la fuente menos voltaje de valle sobre voltaje de la fuente menos voltaje pico. ¿Sí? ¿Cuánto es eso de ahí? Sencillo. Conocemos todo menos C y de aquí sacamos C. Eso es todo. Ustedes hagan los cálculos. Esto de aquí es igual. Bueno, no es igual. Lo ponemos acá. Despejamos y me queda que C es igual
a 3,47 milisegundos sobre R, que es 3K, y que multiplica el logaritmo natural de 15 menos 1,5 es 13,5 sobre 15 menos 9,5 es 5,5, ¿correcto? ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces ustedes hacen los cálculos. Espero que esté bien esto de aquí. A mí me dio que C es igual a 0,114 microfaradios. Entonces, para que tengamos un disparo a 75 grados, yo debo de poner un condensador que valga esto, ¿sí? Eso es todo, nada más. Eso es todo, nada más. Algo muy interesante, quiero que ustedes se den cuenta de algo. Una vez que esto de aquí está trabajando, esta parte sí quiero que presten atención para que les quede mucho más claro este concepto. Sala de espera. ¿Quién está en espera? Alvarado, ya. Ok. Algo para que les quede claro. Miren bien. Este es voltaje de entrada en el tiempo. Hacerlo quizás un poquito más grande, sí, más grande. Ok, no importa, ahí estamos de acuerdo, no importa. Y se me repite, ¿sí? Aquí está demasiado grosero. Ok, ahí estamos. Ok. Aquí tenemos, en el tiempo, aquí tenemos 16,67 milisegundos. O sea, aquí tenemos 0 grados, 180 grados, 360 grados, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo que hicimos aquí. Ok. La mitad está aquí a 90 grados, ¿correcto? Yo quiero que se me dispare a 75 grados, o sea, por aquí más o menos. Aquí tenemos 75 grados, ¿sí? Ese era mi ángulo de disparo. ¿Cómo es la forma de onda que yo tendré aquí? La forma de onda que yo tendré aquí básicamente es así. La forma de onda que yo tendré ahí básicamente otro marcador de color, un azulito por aquí. Bueno, un azulito por aquí. No hay azul por aquí, no hay. Que no importa. Mi forma de onda de la carga, o sea, lo que está con rojo es BI, el voltaje de entrada. Lo que voy a dibujar con azul es el voltaje en la carga, ¿correcto? No va a recibir nada de aquí para acá, es lo que la carga va a recibir. ¿Sí se dan cuenta, no? Ahí. Como esto de aquí es un SCR, nomás conduce en un solo sentido. Entonces, en el periodo negativo, lo tenemos ahí.
Y aquí otra vez se me repite. Sí, correcto. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahí? Miren bien. Voy a dibujar ahora con negro. Llegamos aquí a 15 voltios. Y aquí PAC se me queda constante porque esa es la fuente. Ese es el BBB. Se me queda en 15 voltios. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el SSR se dispara? O sea, el ángulo de disparo coincidió con 75 grados. ¿Qué ocurre con el circuito? Una vez que él conduce, recuerden ustedes, el SSR conduce y se queda conduciendo y me queda aquí 1 voltio. Si una vez que me conduce de aquí a acá, va a haber 1 voltio. Entonces todo esto de aquí se apaga. Se apagó. Se apagó. Queda, digamos, queda redundante. Una vez que ya el SSR conduce desde aquí hasta que llega al cruce por 0, esto de aquí desapareció. Esto desapareció. Y me queda únicamente que la carga está recibiendo este voltaje menos el 1 voltio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este 1 voltio me saca del mapa el resto. Me apagó todo. Se apaga el diodo Zener, se apaga el UJT, todo se apaga. ¿Sí estoy claro? Y básicamente este de aquí es el circuito. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, no entendí muy bien el gráfico. ¿Perdón? No entendí muy bien el gráfico. ¿Cuál de ellos? ¿Este de aquí? Ajá, leí. Ya, mire, lo voy a redibujar. Ya está bien, correcto. Lo voy a redibujar, fíjense ustedes. Voy a hacer mejor el gráfico aparte. Este de aquí es voltaje del... si se confunde en el transcurso, interrumpa con toda confianza. Voy a hacer lo más explicativo posible. Aquí tenemos la curva de entrada, ¿correcto? La curva de entrada, ¿ok? ¿Cómo va a ser la curva del SCR? ¿Cómo va a ser la curva del diodo Zener? Del diodo Zener. ¿Y cómo va a ser la curva? Si se ve más abajo. ¿Cómo va a ser la curva? Ups. De la carga, ¿sí? En R, de la carga, en RL, sí, voltaje de RL. Ok. Para tener como referencia, aquí tenemos 0 grados, aquí tenemos 180 grados, aquí tenemos 90 grados y aquí 360, ¿correcto? Porque ese es el periodo. De ahí se me repite. Me están pidiendo que el ángulo de disparo sea a 75 grados. Ese es lo que me están pidiendo, ¿correcto? Mire bien, en el SCR, mientras no reciba el disparo en el gate, este joven está apagado. Está apagado. El diodo Zener, como este de aquí está apagado, él llega aquí a 15 grados y se me queda constante. Se me queda constante. ¿Sí? La carga no recibe nada porque son 10 ohmios con respecto a 1K. Estamos en 0 voltios. La carga. ¿Qué ocurre a 75 grados? ¿Qué pasa? El SCR
como no conduce, está marcando en un circuito abierto. Toma la forma de onda. Es un circuito abierto. Entonces, entre ánodo y cátodo es el voltaje de la línea. ¿Sí? El SCR tiene esta forma de onda. El Zener se me queda fijo en 15 voltios. La carga no recibe nada todavía. ¿Qué ocurre cuando llegamos a 75 grados? El SCR me baja a 1 voltio, que es despreciable. ¿Sí? El diodo Zener, como esto aquí ya conduce, me lo manda a 0, se apagó. Se apagó. Y la carga, de aquí en adelante, él comienza a conducir la carga. Llega aquí y baja ahí. En el semiperiodo negativo, el SCR toma la forma de onda negativa porque no conduce. Entonces aquí está en 0 y aquí también está en 0. ¿Sí? Y se repite otra vez el periodo. Básicamente eso es lo que ocurre ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pregunten, por favor, no se me queden con dudas. No se me queden con dudas. Pregunten, por favor, pregunten. ¿Alguna inquietud? Hola. ¿Me están siguiendo? Tenemos aquí al diodo Zener, no importa, voy a poner aquí algo. Tenemos aquí la carga del capacitor. Tenemos aquí el UJT. Esto aquí me dispara el tiristor. Ya, aquí tenemos una resistencia, aquí no importa, con un diodo. Y aquí tenemos la carga. Y aquí tenemos la alimentación, ¿veis? ¿Veis? Mientras no se me dispare el SCR, este de aquí lo represento como un circuito abierto. Si es un circuito abierto, este es el voltaje SCR, o sea, es el voltaje ánodo-cátodo, ánodo-cátodo. Como está todavía abierto, están midiéndome el voltaje de la fuente. Una vez que el UJT se me dispara y manda el pulso, el SCR pasa aquí a un cortocircuito. Sí, dijimos que era 1 voltio más o menos, pero lo despreciamos. Entonces en ese momento el SCR bajó a 0 voltios. Y en ese momento, como esto de aquí está a 0 voltios y esta es la alimentación, lo que está por acá es redundante. O sea, es como que estuviera desconectado. ¿Sí? Se quedó fuera. Y me queda el circuito, esta es la carga, este es el voltaje RL. ¿Sí? Entonces toma el resto de la semionda, lo va a recibir la carga. ¿Sí? Esa es la explicación. ¿Alguna duda, por favor? Preguntas. ¿Y cuándo toma la parte negativa No, el el SR, SCR? recuerde que el SR no conduce en la onda negativa. Pero en la gráfica está la... Recuerde la diferencia entre SCR y el TRIAC. El SCR nomás conduce en un sentido. Caramba.
Pero en la gráfica dice que conduce en la onda negativa. No le entiendo, perdón, repítame la pregunta. En la gráfica de BSSR Ya, dice que conduce en la onda. ¿cuál es la pregunta? No le comprendo bien, repítame la pregunta. Es que en la gráfica de BSSR hay una curva en la onda negativa. Claro, es que está en circuito abierto. Si está en circuito abierto, el ánodo, este es voltaje ánodo, este es voltaje cátodo. ¿Qué voltaje? Si está en circuito abierto, ¿qué voltaje toma? El ánodo está con el voltaje VI y cátodo con el voltaje acá. Claro. Si no conduce, es este voltaje. Pero la carga, como no conduce, la carga está en 0 voltios. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas. Preguntas. Si no hay preguntas, hasta aquí llego yo con la teoría de la electrónica de los tiristores. Y hasta aquí llega la explicación de la teoría de todo lo que es electrónica analógica. Vamos a ver ahora electrónica digital. O sea, entramos a un nuevo capítulo, que es el penúltimo de la materia, que se llama electrónica digital. ¿Qué saben ustedes de digitales, por favor? Quiero escucharlos. ¿Qué saben ustedes de digitales? Quiero escucharlos, por favor, ¿sí? Jóvenes. ¿Sí me están siguiendo? Jóvenes. ¿Ves? Se han retirado pocotón de alumnos, se han retirado. ¿Qué pasa? Que tiene un valor entre 0 y 1. O 0 y 1, cuando es positivo 1 y cuando No, está no, apagado no. 0. Tienen un valor o de 0 o de 1. No entre 0 y 1. O es 0 o es 1. Es la forma como se comunican más fácilmente todo lo que son las computadoras. O sea, hoy en día los sistemas digitales son los que están gobernando al mundo, ¿no? Porque nomás tienen esos dos valores, o 0 o 1, o estado alto o estado bajo. Y pare de contar, nada más. Estado bajo, estado alto, 0 o 1, y nada más, pare de contar. Todo lo que es digitales está siendo, digamos, utilizado para beneficio, sí, para beneficio de lo que, sí, o sea, para beneficio de nuestro, o sea, todo lo que sea progreso. La electrónica digital se basa en el álgebra de Boole. Álgebra de Boole. Álgebra de Boole. Ustedes ya vieron algo en el prepolitécnico y también en el colegio, ¿no? Álgebra de Boole. ¿Qué dice el álgebra de Boole? ¿Qué dice? El álgebra de Boole lo que me dice es las diferentes operaciones básicas. ¿Sí? Tenemos las operaciones álgebra de Boole que me dice, fíjense ustedes, vamos a ver las diferentes operaciones. La operación AND, la operación OR, la operación NAND,
la operación NOR, ¿qué más? Sí, básicamente son estas. El AND es del inglés I, el OR del inglés O, I y OS. Esa es el álgebra de Boole que se basa específicamente en estos conceptos. Entonces miren ustedes, esta es la parte interesante. La expresión AND, ¿cómo es en álgebra de Boole? Si yo tengo, digamos, una variable A, una variable B, ¿cómo sería la expresión AND? Sería A por B. A por B, ¿correcto? ¿Cómo sería el álgebra de Boole aquí en A por B? ¿Cómo sería? Cuando es las posibles combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿sí? Para que sea verdadera esta expresión, tienen que los dos coincidir con que sean 1. O sea, 0 por 0 es 0. 0 por 1 es 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. ¿Sí ven? Entonces la expresión NAND significa la negación de AND. NAND es la negación de AND. Entonces, aquí sería A, B, y a la NAND se le pone una rayita encima para indicar que es negado. Y hacemos las posibles combinaciones. Siempre son 4, ¿no? Entonces, vean bien, 0 por 0 es 0, pero como es el negado es 1. 0 por 1, 0, como es el negado es 1. 1 por 0, 0, pero como es el negado es 1. 1 por 1 es 1, el negado es 0. ¿Ven? Es el opuesto de AND. La otra, digamos, operación OR, o, si me da aquí la pizarra, ¿sí? Aquí tenemos A, B, ahora ponemos es A más B, A más B, 0, 0, sí, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿sí? 1, 1. Entonces, ¿qué decimos con la operación OR? 0 con 0, 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. ¿Sí ven? Y 1 más 1, ¿qué es? 1. ¿Sí ven? Ese es el OR. Y lógicamente tenemos también la negación de OR, que es el NOR. A, B, A más B, y ponemos la barra encima. Y son las posibles 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces es el negado. 0, 0 más 0 es 0, negado es 1. 0 más 1 es 1, negado 0, negado 0. ¿Sí? Son las 4 operaciones básicas del álgebra booleana. ¿Sí? Son las tablas de verdad. Álgebra de Boole. ¿Cómo vamos a representar esto de aquí? Con símbolos. Pues bueno, esta es la parte interesante, con símbolos. Fíjense ustedes, la parte simbológica. Perdón. La parte simbológica. Entonces, la operación AND. La operación AND. O sea, y o por. Operación AND. Aquí yo tengo A. Aquí yo tengo B. Este de aquí es el símbolo. Y aquí tenemos la expresión A por B. Ese es el AND. El OR. Aquí está A, aquí está B. Este es el símbolo de OR. Y aquí ponemos A más B. Ahí tenemos. ¿Qué más tenemos ahí?
NAND. Si me da aquí la pizarra. NAND. A ver, ahora, aquí es NAND. Aquí yo tengo A, acá tengo B. ¿Cuál es el símbolo? Es una AND, pero ojo, le ponemos una bolita aquí al final. Este de aquí es A por B negado. Y finalmente NOR es lo mismo, si me da la pizarra. A, B, dibujamos la puerta OR y le ponemos una bolita aquí. Y esta de aquí es A más B negado. Y eso básicamente son los símbolos. Ahora, si queremos meterles más entradas, A, B y C, pues bueno, o sea, son 3 entradas, qué sé yo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Son los 3 elementos, perdón, las 4 operaciones básicas que tenemos. Ya, hay un operador más que se llama el inversor. El inversor. El inversor lo vamos a dibujar así. Aquí está la entrada A. Ponemos aquí un triángulo. Y aquí le ponemos la bolita. Y aquí es la salida, digamos, B. Entonces decimos que B es igual a A negado, ¿sí? A negado. O si quieren, para que no se confundan con la nomenclatura, si aquí es A, aquí sería A negado, ¿sí? Está mejor, A negado. A negado. Ese es el inversor. Y básicamente esta es el álgebra booleana. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? Quiero hacer un pequeño intervalo y explicarles algo. La teoría de los multivibradores. Multivibradores. Los multivibradores básicamente son 3. Son 3. El astable, el monostable y el bistable. Presten atención, por favor, ¿sí? Los multivibradores son 3, astable, monostable y bistable. Esto de aquí es un juego de palabras. ¿Qué significa el prefijo A? ¿Me pueden responder, por favor? ¿El prefijo A qué significa? Aquí, en astable. ¿Qué significa el prefijo A? Sin estabilidad. Y entonces, ¿usted cómo lo interpreta? El vibrador no está estable, tiene como que varía Sí, o sea, recuerden que su estamos frecuencia. trabajando en electrónica digital, estamos trabajando con 0 y con 1, o también le llaman también estado bajo, estado alto, ¿correcto? ¿Sí? 1 o 0, no importa. Entonces, el astable es el que no es estable ni en el estado 0 ni en el estado 1, y está solito cambiando. Esto es lo que en electrónica digital se le llama el reloj o el clock. El reloj o el clock es un oscilador. Está solito cambiando. ¿Sí? ¿Cuál es el monostable? Es el que es estable en un estado. Por ejemplo, que sea estable en el estado alto. ¿Sí? Está estable. Yo en este tiempo le aplico una entrada X. Con esta entrada,
no sé, es un pulso. En ese momento cambia de estado, pero por un tiempo definido y solito regresa y sigue estable. ¿Sí? Este tiempo que se queda, digamos, en el estado que no es estable, este tiempo lo manipula uno con parámetros con R y con C, como ya vimos. ¿Sí? Entonces, este de aquí se lo llama en el lenguaje electrónico, se llama el one shot. One shot. O sea, en español significa un disparo. Y el bistable es aquel que es estable en ambos estados. Por ejemplo, aquí está 0, aquí está 1. Está estable en el estado 0. Le aplico yo aquí un pulso de entrada y ¡plac! Se me cambia al estado alto y se me queda ahí estable. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le aplique otro pulso. Ahí ¡plac! Cambia de estado. Y se me queda ahí el tiempo que sea hasta que reciba otro pulso, ¿correcto? Ahí ¡plac! Cambia y se me queda estable ahí. Este es el que se llama el flip-flop. Flip-flop. Y este es el que vamos a ver el día lunes siguiente junto con los contadores. El flip-flop. Entonces, el astable, el monostable y el bistable, ¿sí? Los tres se los usa para hacer circuitos, claro, jugando con el álgebra booleana, ¿no? Con las puertas lógicas. Jugando con las puertas lógicas. Hay un integrado, un circuito integrado que se llama el 5, 5, 5. El 5, 5, 5 me permite construir los tres tipos de multivibradores. El 5, 5, 5. Podríamos tener una clase extra este viernes, únicamente para explicarles el 555, una hora y media máximo, para que ustedes comprendan cómo trabaja el 555 y sería, digamos, el preámbulo para lo que veamos la última clase, que es el siguiente lunes. Les pregunto, mi afán es que ustedes aprendan el 555, es un circuito integrado, tiene más de 40 años en el mercado y se lo usa justamente para hacer disparos, hasta para disparos de tiristores, también es el 555. O sea, entre 0 y 1 puede lanzarme disparos con un one shot, por ejemplo. ¿Sí? Claro, que sea al revés, ¿no? Está en 0, cambia a 1 y regresa y hacemos un disparo. Pero bueno, el 555 es un circuito integrado muy versátil. Tiene bastantes aplicaciones. Si ustedes quieren, yo les puedo explicar la teoría del 555 el día viernes, si están de acuerdo. Les pregunto, ¿podemos vernos el viernes, así como el viernes pasado, 7 de la mañana? Pregunto. Será Esta semana, 1 hora y cuarto. Si ustedes quieren... esta semana, ¿Cómo? no puedo esta semana porque tengo prácticas. La semana No, pasada tuve clases. no falté. puede. No puede entonces. Ah, Ahí aquí las yo puede. no puedo. Entonces, aquí las puede. Yo a partir de las Podría ser 9. en la tarde, profesor. ¿Cómo? Podría ser en la tarde. En la tarde. Yo también veo en la tarde bien. ¿Qué opinan el miércoles en la tarde? No pueden, ¿no? ¿Quién no puede el miércoles en la tarde? ¿Qué sé yo? A golpe de 6. Les pregunto. Yo tengo clases de emprendimiento ¿Hasta qué hora es eso? de 6 a 8 de la noche. Y a las 5.
A las 5 sí puedo. Y el resto de compañeros, a ver. Miércoles a las 5. Será 1 hora la explicación. Es para que ustedes, es que este integrado van ustedes a ver bastantes veces cuando estén trabajando en la industria. Ustedes van a ver bastante integrado. Si no quieren verlo, no importa. O sea, mi afán es de que ustedes lo aprendan, ¿no?